Bueno, pasemos ahora a estudiar otro problema que es el problema del camino hamiltoniano. Es un problema que ya mencionamos alguna vez en el pasado, pero lo que vamos a probar ahora es que es un problema de NP completo. Entonces empecemos por recordar que en un grafo dirigido, o sea, un grafo en el cual las aristas están orientadas, o sea, son flechitas, un camino hamiltoniano desde un vértice B hasta un vértice W es un camino en el grafo que empieza en B termina en W y pasa por todos los vértices sin repetir. Pasa por todos los vértices del grafo, pero nunca repite vértices. También, por ejemplo, bueno, no sé, por ejemplo, si uno empieza en este vértice y quiere llegar a este vértice, puede encontrar un camino hamiltoniano que es hacer así, ¿no? Este camino visita todos los vértices sin repetirlos, empieza desde el vértice B y termina en el vértice W. Y bueno, algunas aristas fíjense que no las usa, pero eso no importa. Entonces este grafo, por ejemplo, tiene un camino hamiltoniano desde el vértice B hasta el vértice W. Pero podría no tenerlo, ¿está bien? Bueno, simplemente por empezar porque podría estar desconectado, ¿está bien? Pero también podría no tenerlo por razones más complejas. Por ejemplo, bueno, no sé si es inmediato darse cuenta, pero no sé, si yo probablemente hago algo así, ahí no voy a tener un camino hamiltoniano, ¿no? Porque desde este vértice voy a poder llegar hasta acá, pero nunca voy a poder llegar a este vértice de acá. Bueno, entonces lo que vamos a ver ahora es que perdón, me faltó definir el problema. Definamos el problema HAMPath. Entonces el lenguaje HAMPath es el lenguaje que consta de los grafos acompañados de un vértice B y un vértice W, las codificaciones de grafos acompañados de un vértice B y un vértice W, tal que G es un grafo dirigido que tiene un camino hamiltoniano que va de B a W. Entonces esta es la definición del lenguaje HAMPath. Ya la habíamos visto en alguna clase anterior. Lo que vamos a ver ahora como teorema, ahora sí, es que el lenguaje HAMPath es NP completo. Entonces, para demostrar esto, vamos a proceder de manera muy parecida a la que hicimos en la parte anterior de la clase para el problema de vertex cover, de cubrimiento por vértices. Lo que vamos a hacer es, bueno, primero observar que recordemos, digamos, que HAMPath es NP. Si no fuera NP, no podría directamente ser NP completo, porque para que un problema sea NP completo, por definición tiene que estar en la clase NP. Entonces esto lo vimos en alguna clase pasada. Igualmente es algo más o menos fácil de ver porque, por ejemplo, como verificador polinomial uno puede hacer un algoritmo, digamos, que reciba un grafo con un vértice B y un vértice W y tome como certificado una lista de vértices, y lo que haga ese
algoritmo es verificar en tiempo polinomial que esa lista de vértices justamente es un camino hamiltoniano, o sea que empieza en B, termina en W, no repite vértices y pasa por todos los vértices. Eso se puede hacer fácilmente en tiempo polinomial, entonces HAMPath es fácil ver que es NP. Y además, para ver que todo problema de la clase NP se reduce polinomialmente a HAMPath, lo que vamos a hacer es lo mismo que, o sea, vamos a seguir el mismo camino que ya hicimos en la parte anterior de la clase para el cubrimiento por vértices. O sea, vamos a ver que el problema 3SAT se reduce polinomialmente a HAMPath. Bueno, de nuevo, ¿por qué esto nos sirve? Bueno, porque como 3SAT es un problema NP completo, cualquier problema de la clase NP se reduce a 3SAT polinomialmente y por lo tanto también se va a reducir polinomialmente a HAMPath. Entonces lo que vamos a querer hacer es decir, dado una fórmula phi que esté en 3 forma normal conjuntiva, vamos a querer construir, o sea, esto es lo que queremos hacer, un grafo G junto con dos vértices y vértices BW tales que G tenga un camino hamiltoniano de BW. Esto es lo que vamos a querer hacer. Y además, la construcción del grafo y de estos vértices va a tener que ser una construcción que sea una función computable, ¿no? Y que tome tiempo polinomial, porque si no toma tiempo polinomial no va a ser una reducción polinomial. Bueno, entonces, perdón, acá esto lo dije mal. No, vamos a construir un grafo G y vértice W tales que, acá me faltó decir algo, la fórmula phi es satisfactible si y solo si G tiene un camino hamiltoniano de B2W. Perdón que antes lo dije mal. O sea, queremos dar una construcción a la que, dada cualquier fórmula, la convierte en un grafo de tal forma que si la fórmula es satisfactible, vamos a construir un grafo que tiene un camino hamiltoniano, y si la fórmula no es satisfactible, vamos a construir un grafo que no tiene un camino hamiltoniano. Eso es lo que queremos hacer. Bueno, la construcción es algo así. Entonces, supongamos que phi es una fórmula que, como está en 3 forma normal conjuntiva, tiene esta pinta. Es una cláusula, AND, otra cláusula, así, AND, hasta una última cláusula por acá, K, PK, CK. De vuelta, igual que antes, las cláusulas están separadas por ANDs, o sea, son conjunciones, por conjunciones, y cada cláusula es una disyunción de 3 literales, y cada literal es una variable que puede estar afirmada o negada. La fórmula tiene K cláusulas, y además supongamos que tiene L variables, desde x1 hasta xl. Igual que antes, supongamos que cuando digo que tiene L variables, la variable x1, por ejemplo, puede aparecer muchas veces en varias cláusulas, pero acá lo que me interesa es el conjunto de todas las variables que aparecen en la fórmula phi. Bueno, y de vuelta, esta construcción requiere un poco de ingenio. A mí, sinceramente, no sé si se me ocurriría en mi vida esta construcción, pero bueno, alguien ya la descubrió y nosotros vamos a poder repetir esa construcción. Entonces, dada una variable, o sea, para cada variable, mejor dicho,
para cada variable x y, vamos a construir un pedazo de grafo. Un pedazo del grafo, digamos que va a tener forma de diamante, entre comillas diamante. O sea, la idea es que para la variable x1 vamos a tener un diamante, que va a ser un grafo que va a tener esta pinta. Está bien, donde acá además va a haber un montón de nodos. Y estos nodos van a estar todos conectados así, con una flecha que va para allá y una flecha que vuelve, una flecha que va y una que vuelve. Entonces esto es lo que vamos a llamar un diamante. A cada variable le vamos a asociar un diamante, que va a tener esta forma. Ahora, como voy a acomodar un poquito. O sea que en el aspecto de grafo va a ser algo así. Donde vamos a tener la primera variable y después abajo vamos a tener o sea, el grafo de acá arriba, este diamante de acá arriba corresponde a la variable x1 y abajo le vamos a pegar el grafo correspondiente a la variable x2. ¿Está bien? Vamos a hacer que coincida este nodo con este nodo. Y abajo le vamos a pegar el grafo de la variable x3, que es otro diamante. ¿Está bien? Bueno, y así esto va a seguir hasta la última variable. O sea, este pedazo del grafo corresponde a la variable x1, este pedazo del grafo corresponde a la variable x2, este pedazo del grafo corresponde a la variable x3 y así hasta la variable xl. También se hace un poco la idea. Bueno, y además para cada cláusula vamos a crear un vértice. Vamos a incluir un vértice en el grafo. O sea, como hay k cláusulas, vamos a tener acá un vértice para la cláusula 1, un vértice para la cláusula 2 y así un vértice para la cláusula k, porque hay k cláusulas. Entonces, algo así va a ser el aspecto general del grafo. Ahora vamos a detallar mejor qué pasa en esta fila de acá en el medio y además va a haber alguna forma de conectar estas cláusulas con estos diamantes, pero por ahora no dije cómo. Entonces, hagamos como un poco de zoom en la variable. Entonces, en cada diamante, o sea, en el diamante de la variable x sub i, la fila del medio, la fila de vértices del medio, va a tener bueno, va a ser algo así. Ahora vemos bien cómo. Bueno, hay una flecha que le llega a este vértice de la izquierda y después hay una flecha que sale hacia abajo. Y acá al vértice de la derecha también hay una flecha que le llega desde arriba y hay una flecha que sale para abajo. Bueno, ¿y qué va a haber en la fila del medio? Bueno, la idea es que para la cláusula 1 vamos a tener dos vértices. Para la cláusula 2 vamos a tener dos vértices. Y así hasta la cláusula k. Entonces, estos son los vértices asociados a la cláusula C1, estos son los vértices asociados a la cláusula C2, estos son los vértices asociados a la cláusula CK. Y en el medio siempre le vamos a poner como un separador
para que no haya ninguna confusión de ningún tipo. Acá le vamos a poner un separador, y acá un separador, algo así. Entonces en total, bueno, va a tener algo así como 2k vértices, porque cada cláusula va a tener 2 vértices, y está bien que son estos dos de acá, estos de acá, estos de acá. Pero además, bueno, cada uno tiene un separador a la izquierda, o sea que en realidad son 3k, porque tenemos que ponerle un separador a la izquierda, porque este tiene un separador a la izquierda acá, y este tiene un separador a la izquierda acá, y este tiene un separador a la izquierda acá, y además hay un separador más acá a la derecha, o sea que va a tener 3k más 1 vértices. Bueno, eso ignorando estos dos de las puntas, ¿no? Pero en el medio, entre los dos de las puntas, va a haber 3k más 1 vértices. Bueno, y además, falta decir una cosa más. Si la variable x sub i aparece en la cláusula x sub j, en la cláusula c sub j, lo que va a pasar es algo así. Bueno, la variable x sub i tiene su diamante, y acá tiene su fila de vértices. Bueno, y en algún lado están los dos vértices que corresponden a la cláusula c sub j. También este es el diamante de la variable xi. Diamante de la variable xi. Este es el par de vértices de la cláusula c sub j. Dentro del diamante de la variable x sub i. Y acá vamos a tener las cláusulas, los vértices de las cláusulas que están por otro lado, ¿no? Que son c sub 1 hacia esta c sub j, hacia esta c sub n, c sub k, perdón. Bueno, entonces si la variable xi aparece en la cláusula cj, lo que vamos a hacer es, vamos a incluir dos aristas, una que va desde este vértice hasta la cláusula cj, y otra que vuelve desde la cláusula cj hasta este vértice. Entonces en ese caso vamos a incluir dos aristas, como en el dibujo, ¿está bien? Si uno quisiera escribir formalmente cómo se define este grafo, tendría que tomarse un poco de trabajo y ponerle índices a todos los vértices y todo eso, pero no nos interesa eso. O sea, no nos interesa ir a ese nivel de detalle, digamos. Esto es si la variable xi aparece en la cláusula cj afirmada, ¿no? O sea, si aparece positiva. Por ejemplo, si yo tengo x1 o x2 o x2 y no x1 o x3 o x3, en esta cláusula, la variable x1, perdón, en esta fórmula, la variable x1 aparece en la cláusula c1, pero no aparece en la cláusula c2. En la cláusula c2 aparece su negación. Entonces agreguemos eso. ¿Qué pasa con la negación? Es otro caso parecido. Ahora, si la variable negada aparece en la cláusula cj, vamos a poner flechas al revés, o sea, vamos a incluir dos aristas. Voy a poner otro color, por ejemplo en verde. Como en el dibujo y como el diagrama, no sé. Y las aristas ahora podrían ser apuntando en el otro sentido, o sea, la arista que a este vértice va a llegar desde CJ y después desde este vértice va a salir hacia CJ.
¿Cuál va a ser la idea? Bueno, la idea va a ser que si yo recorro este caminito, esta hilera de vértices de izquierda a derecha, lo que voy a poder hacer es ir por la flecha roja y volver por la flecha roja y seguir recorriendo el caminito, y al revés, si estoy recorriendo el caminito de derecha a izquierda, voy a poder ir por la flecha verde y volver por la flecha verde y seguir recorriendo el caminito de derecha a izquierda. Esa es la intuición. Bueno, entonces esa es la construcción del grafo. Ahí con las herramientas que dije, la construcción queda completa, ¿está bien? Porque lo que vamos a tener es vamos a ver si vamos a hacerlo por acá. No, otra vez. Vamos a tener un montón de diamantes. Que van a ser algo así. Vamos a tener un montón de cláusulas que van a ser algo así. C1, C2 hasta CK. Este diamante corresponde a la variable x1, este diamante corresponde a la variable x2 y este diamante corresponde a la variable xl. Y además, bueno, si la variable x1 aparece en la cláusula C1, vamos a tener una flecha así y así. Y si aparece también en la cláusula C2, vamos a tener una flecha así y así. Y si su negación aparece en la cláusula no sé, C3, vamos a tener una flecha que viene de la cláusula C3 y después vuelve a la cláusula C3 y así. Vamos a tener conexiones de ese estilo. O sea, acá hay conexiones que no voy a dibujar todas porque se va a hacer ilegible el diagrama. ¿Está bien? Y además vamos a poner a este vértice como B y a este vértice de acá al final como W. Bueno, lo que faltaría decir ahora es que afirmemos que la fórmula original phi tiene es satisfactible, o sea, si hay una asignación de variables que la hace verdadera, si solo si el grafo G con el vértice B de partida y el vértice W de llegada, o sea, desde hasta, pertenece a Hampaz. O sea, si hay un camino hamiltoniano que va desde este vértice de acá arriba hasta este vértice de acá abajo. Bueno, entonces tratemos de justificar por qué eso es así. Entonces, como esto es un sí solo sí, veamos la doble implicación. Entonces, veamos primero la implicación para allá. Supongamos que la fórmula phi es satisfactible. Bueno, entonces vamos a empezar desde el vértice B. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, es si la variable x sub i tiene valor verdadero en la asignación, cuando entramos al diamante de la variable x sub i, al diamante de la correspondiente a esa variable, entramos hacia la izquierda entramos por la izquierda, por acá por ejemplo, y recorremos la fila de izquierda a derecha. O sea, si la asignación que hace verdadera la fórmula le da valor verdadero a la variable x sub i, vamos a recorrer la variable, el camino de la variable x sub i de izquierda a derecha. En cambio, si la variable x sub i tiene valor falso,
sea, si la asignación que hace verdadera la fórmula phi le da valor falso a la variable x sub i, cuando entramos al diamante de la variable x sub i, entramos por la derecha, y recorremos la fila de derecha a izquierda. También, si esta variable x1, por ejemplo, tuviera valor falso, si la variable x1 tuviera valor falso, entramos por acá y iríamos hacia la derecha y después recorreríamos el camino de derecha a izquierda. También recorrerlo de izquierda a derecha significa ir atravesando estas aristas, ¿no? Estos arquitos. Y hacerlo de izquierda a derecha sería ir atravesando estos arquitos. Bueno, entonces, por ejemplo, si x1 es verdadera, vamos a ir por acá. Y ahora si x2 es verdadera, también vamos a ir por acá. Y ahora si x3 es falsa, por ejemplo, vamos a hacer algo así. Entonces vamos a entrar por la derecha e ir de derecha a izquierda por el caminito. Y así. Entonces ese camino no repite ningún vértice y está recorriendo todos los vértices que están por acá. Lo que falta es recorrer los vértices de las cláusulas. Eso todavía no dijimos qué hacer. Pero bueno, como la fórmula es satisfactible, cada cláusula tiene un literal que la hace verdadera. Entonces elijamos para cada cláusula un literal que la haga verdadera. Por ejemplo, si la cláusula es x1 o x2 o no x2 o x3, qué sé yo, si x1 la asignación le da valor verdadero a x1, podríamos elegir x1 como literal que hace verdadera la cláusula. O si a x2 la asignación le da valor falso, podríamos elegir no x2 también como literal que hace verdadera la cláusula, porque si x2 es falso, no x2 es verdadero y eso hace verdadera la cláusula. Si hay varios literales, elegimos uno solo siempre, porque lo que vamos a querer hacer es recorrer este vértice, pero lo vamos a querer recorrer una sola vez, porque el camino tiene que ser hamiltoniano, no puede ser que repita un vértice. Entonces con eso lo que vamos a hacer es, supongamos que x1 es verdadera, entonces estamos recorriendo ese camino para allá. Ahora, si x1 aparece en C1 y C1 eligió x1 como variable que la hace verdadera, entonces cuando llegue al vértice de la cláusula C1 yo voy a hacer todo un rodeo y voy a ir a C1 y voy a volver y voy a seguir caminando para allá. ¿Sí? Y cuando x1 es verdadera, el sentido de estas flechas va a ser el correcto, porque habíamos dicho que si la variable x1 sí, aparecía afirmada en la cláusula C, íbamos a poner flechas en este sentido, que es como para caminar el camino de izquierda a derecha. En cambio, si la variable x aparecía negada, vamos a poner las aristas en el sentido inverso para poder recorrerlo si el camino va de derecha a izquierda. Bueno, entonces con eso, con esa idea, ahora ya uno tiene un camino hamiltoniano, ¿no? Porque uno puede recorrer todos los vértices de acá y también pasar por todas las cláusulas. Porque cada cláusula pasa exactamente una vez. Cuando está recorriendo el camino del literal correspondiente. O sea, por ejemplo, podría ser que la variable x2, por ejemplo, aparezca en muchas cláusulas y entonces vamos a tener que hacer un montón de rodeos. Vamos a tener que, por ejemplo, ir por acá y después hacer así, y después hacer así, y después hacer así varias veces hasta llegar a este vértice. Y entonces se puede recorrer
pueden recorrer todos los vértices de G, del grafo G, desde S hasta desde B hasta W sin repetir. Y por lo tanto el grafo G con los vértices B y W pertenece al lenguaje Hampath. Está bien, entonces acá demostramos una implicación de izquierda a derecha. Es que la fórmula phi es satisfactible si la fórmula phi es satisfactible, entonces el grafo que construimos tiene un camino hamiltoniano. Ahora veamos al revés. Supongamos ahora que el grafo que construimos tiene un camino hamiltoniano. Y veamos que la fórmula phi tiene que ser satisfactible. Bueno, y de vuelta esto es hacer el camino inverso, está bien, el razonamiento inverso al que hicimos recién. Ahora, como este grafo tiene un camino hamiltoniano, porque esa es nuestra hipótesis, lo que sabemos es que uno empezando desde B puede recorrer todos estos diamantes y llegar hasta W, pasando además por todas las cláusulas C una vez por cada una de ellas. Entonces lo que vamos a hacer básicamente es vamos a construir una asignación de variables diciendo, bueno, si cuando estoy en este diamante el camino hamiltoniano tiene que elegir algo que puede ser ir para allá o ir para allá. Si elige ir para allá, a la variable x1 le damos valor verdadero, y si elige ir para allá, a la variable x1 le damos valor falso. Y después de hacer eso, bueno, el grafo hace un recorrido y quizás hace rodeos por acá. ¿Está bien? Sigue. Y de nuevo, ahora con la variable x2, el camino hamiltoniano elige ir para la izquierda o elige ir para la derecha. Si elige ir para la izquierda, a la variable x2 le damos valor verdadero, y si elige ir para la derecha, a la variable x2 le damos valor falso. Y así para todas las variables. Bueno, y esa asignación de variables efectivamente hace verdadera la fórmula, ¿no? Porque, o sea, ¿por qué va a pasar eso? Bueno, porque como el camino es hamiltoniano, tiene que visitar por lo menos una vez cada uno de estos vértices. Entonces, por ejemplo, si en x2 visita el vértice C1, lo que va a pasar es algo así. Y al hacer esta visita, esto quiere decir que en la cláusula C1 aparece x2 y a x2 le estamos dando valor verdadero. Si el recorrido en cambio fuera algo así, por ejemplo, o sea, si hiciéramos un recorrido que entra por la derecha y recorre la fila de derecha a izquierda, entonces por la orientación que tienen estas aristas quiere decir que en C1 aparece x2 negada y a x2 le estamos dando valor falso. Entonces efectivamente la cláusula C1 se va a hacer verdadera. Y como el camino es hamiltoniano, vamos a tener que darle un valor a todas las variables, van a tener que tener valor verdadero a todas las cláusulas. Y entonces efectivamente este camino hamiltoniano nos va a determinar una asignación de variables que hace verdadera la fórmula. Bueno, hay un pequeño detalle acá, que es que podría pasar que en el recorrido el camino hamiltoniano haga algo así, como que desde este nodo vaya a la cláusula C1 y después la cláusula C1 vuelva a otro diamante, por ejemplo al de la variable x2, y después siga. Bueno, a priori eso podría pasar, pero en realidad eso no va a poder pasar, porque si eso sucediera, este camino no podría ser hamiltoniano, porque por ejemplo quedaría este vértice sin cubrir, porque las aristas de los diamantes siempre van hacia abajo, nunca vuelven hacia arriba. En realidad, perdón, el vértice que quedaría sin cubrir creo que es el que está acá al lado justo. Bueno, entonces con esa idea uno también puede probar que la asignación hace verdadera la fórmula. Entonces escribamos un poquitito eso que dijimos a la variable x sub i. Le damos valor verdadero
si el camino hamiltoniano recorre su fila, su diamante, de izquierda a derecha, y valor falso en el caso contrario. Bueno, y por las cosas que estuvimos diciendo recién, esta asignación de variables hace verdadera la fórmula. Y por lo tanto phi es satisfactible, o sea que phi pertenece a 3SAT. Bueno, entonces con eso dimos una reducción del problema de camino hamiltoniano, al problema al revés, perdón, del problema de 3SAT al problema del camino hamiltoniano. Hicimos una reducción de este estilo. Y además, la construcción que usamos para, dada una fórmula, construir un grafo, es una construcción polinomial, o sea, es una función computable que tarda tiempo polinomial. ¿Por qué pasa eso? Bueno, habría que mirar cuántos vértices tiene este grafo, pero este grafo tiene una cantidad que, bueno, puede ser grande de vértices, pero no es una cantidad exponencial, es una cantidad, creo que cuadrática o algo así en la cantidad de cláusulas. O cúbica como mucho, no es así. No, cuadrática debería ser. O sea, si el grafo tiene 10, perdón, si la fórmula tiene 10 cláusulas, este grafo va a tener del orden de 10 al cuadrado nodos, de 10 al cuadrado vértices. Y el tiempo que uno tarda en construir este grafo es el costo de recorrer esa cláusula una cierta cantidad de veces, que siempre va a ser bueno, polinomio. Acá no escribimos el algoritmo detalladamente, entonces es más difícil ser precisos, pero en exactamente cuánto tiempo tardaríamos en construir este grafo, pero de todas maneras debería quedar claro que es una construcción polinomial, porque no hace una explosión combinatoria, una generación exhaustiva de todas las posibilidades haciendo algo exponencial, sino que es simplemente este grafo va a tener el tamaño de la cláusula al cuadrado, ¿no? Así. Cantidad de cláusulas al cuadrado. Bueno, entonces con esto demostramos entonces que como 3SAT se reduce a HAMPath, y como 3SAT ya sabíamos que era NP completo, entonces HAMPath también va a ser NP completo, porque cualquier problema NP se va a reducir a 3SAT y por lo tanto también a HAMPath. Bueno.